Es interesante cómo se ha transformado el estudio del surrealismo, porque si bien cuando se empezó a estudiar en los 60 se entendía como una disciplina o una vanguardia que había aparecido en París específicamente, eso ha sido replanteado con los estudios que se han hecho sobre todo en el siglo XXI, y es pensar el surrealismo en términos de una sincronía eh, en el contexto. Es un contexto de la posguerra, están metidos en medio de la Primera y la Segunda Guerra Mundial cuando surge, y eso crea una serie de cuestionamientos que llevan a que el surrealismo proponga no solamente un nuevo arte, sino una forma nueva de existir. Y digamos, a ese argumento viene el caso citar a Luis Aragón, que en 1924, cuando trabajaba con Breton en la oficina de investigación surrealista en París, escribió un texto en el que alegaba que esa oficina, las investigaciones y todo lo que ellos consideraban surrealismo en el momento, no podría ser posible sin pensarlo en diálogo con los visitantes. Cuando él hablaba de visitantes, hablaba de gente no europea que había llegado a París, pues porque era la meca de la cultura, y también muchos escapando represión en otros lugares de Europa. ¿Qué pasa? Que ellos lo que proponían era hacer una nueva Carta de Derechos Humanos, pero esos derechos humanos no estaban basados en las necesidades materiales, sino en unas necesidades de sostener la libertad, por ejemplo, de sostener la idea de que todo ser humano tenía derecho a expresar su imaginación y a valerse de sus sueños para explicar sus acciones. Es decir, abría el camino a que todo aquello que era no racional se convirtiera parte de los derechos humanos. Y eso pues lo pone en perspectiva, lo ponemos en perspectiva a los que estudiamos hoy por hoy el surrealismo, pensando en que nosotros también estamos en una época de crisis, en una época que no estamos en una guerra abierta, pero hay guerras que nos afectan a todos, y podemos utilizar los artistas, los literatos, los músicos, los cineastas y los historiadores del arte, herramientas que nos dio el pensamiento surrealista para trabajar. Pues hay un mito, digamos, que dice que el surrealismo nació en el 24, cuando Breton redactó este manifiesto, y que murió en el 60 con él. Y eso en realidad nunca pasó. El surrealismo nunca ha muerto. Lo que pasa es que dejó de tener esa cabeza, una sola cabeza visible, y tiene muchas diferentes desde ese entonces. Podemos citar, por ejemplo, la obra de Jonas, que era un artista norteamericano de descendencia afro, y él lo que propuso fue un cadáver exquisito por correspondencia. Y ese cadáver exquisito, por ejemplo, empezó en 1976, él envió la primera vez, fue alrededor de todo el mundo, a Latinoamérica, África, Asia, a todos estos lugares que uno nunca piensa que iba a llegar el surrealismo, y llegó a desarrollarse hasta el 2006. Y es un cadáver exquisito precioso, que tiene metros y metros de longitud, porque cada artista le iba agregando un pedacito de hoja. Y está en diferentes idiomas, tiene imaginerías de diferentes culturas. Y yo creo que lo cito un poco como una metáfora de lo que ha sido el surrealismo después de la muerte de Breton. Si algo sucedió con la muerte de Breton fue que se liberó el surrealismo de tener que obedecer a una sola persona, y empezaron a surgir estos otros pensamientos que tienen que ver con esa sensibilidad hacia la lucha o la revolución contra lo lógico,
y que continúa hoy por hoy. Si nosotros miramos, por ejemplo, artistas que trabajan en colectivos, eso es parte del credo de los surrealistas. Para los surrealistas no había un arte que hacía una sola persona, ¿sí? El arte se realizaba en colectivo porque lo que manifestaba el arte era un subconsciente colectivo. Entonces, pues eso digamos que está en mucho del arte que se hace hoy. También arte que está dirigido a pensar la otredad. Por ejemplo, los activistas como Quimera Rosa, que hacen un arte dirigido a problemas de géneros no binarios. Y hacen un arte, por ejemplo, recitando a Sade. Y son unos videos increíbles, unas instalaciones increíbles, pero siempre están anclados como ese pensamiento del respeto y de valorar al otro. Y yo creo pues que eso es algo que es valioso en una sociedad como hoy, y los artistas también lo consideran. Ahora, no es que estos artistas digan expresamente que ellos son surrealistas, pero los historiadores y los teóricos del arte sí vemos brotes de esa sensibilidad en arte que se produce hoy. El surrealismo fue un movimiento internacional de nacimiento. Si ustedes se fijan en el primer manifiesto, pues ese está firmado, por ejemplo, por Alejo Carpentier, que era cubano, ¿cierto? Y eso pasa con todas las vanguardias. Lo que pasa es que la historiografía ha borrado la interacción entre Europa y sus otros para historiar estos movimientos. En el caso del surrealismo, pues había movimientos. Bueno, primero el manifiesto fue traducido a todos los idiomas en el 25, es decir, un año después de que eso se publicó. Freud ya había sido traducido. Entonces, como que esa sensibilidad ya estaba en muchas partes, por ejemplo, en Filipinas, en Japón, hay obviamente un grupo fuerte en Egipto, y así como por muchos lugares, incluyendo el Caribe y Latinoamérica. ¿Por qué? Pues porque muchos de nuestros intelectuales en la época en que se escribió ese manifiesto habían estado viajando a Europa para formarse. Y las becas pues eran en la Academia de San Fernando en Madrid o en las escuelas clásicas de París. Pero pues los artistas que viajaban de aquí para allá eran unos artistas que eran muy de vanguardia también. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pues buscaban los movimientos de vanguardia y se van a encontrar en París pues con los surrealistas y exiliados que se habían como adherido a esa propuesta. Por ejemplo, Heitor Villalobos, el músico, él estaba allá, estaba Tarsila do Amaral, estaba todo ese grupo que nosotros conocemos como la vanguardia latinoamericana, trabajando allá. M.C. Ser, Susan Russi Ser, todo este grupo de intelectuales estaba en París tratando de formarse como en el último pensamiento que existía para responder o adaptarlo a sus necesidades. Entonces no podemos hablar de las manifestaciones del surrealismo en otros lugares que no fuera París como derivativas, sino que al revés, el surrealismo se construyó a partir de los diálogos con estos otros. Cuando André Breton conoció a M.C. Ser en Martinica en el 42, André Breton dijo que M.C. Ser era como el aire naciente. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Pues que hay una admiración por él y una idea de investigar cómo es que él aborda su poesía y cómo es que él aborda su crítica cultural desde el Caribe, adoptando como las mismas ideas que él tenía al mismo tiempo, porque no es que Césaire leyó a Breton y entonces hizo surrealismo, sino que eso surgió de un diálogo entre los dos definitivamente. Ahora, muchos de esos artistas del surrealismo que fueron migrantes en los 40 cuando los estaban persiguiendo en Europa, fueron los maestros de figuras que después fundaron la modernidad en Occidente, ¿sí? Por ejemplo, Wilfredo Lam, el artista
que en una época se denominó surrealista cubano, fue maestro de Jackson Pollock. Y esas cosas como que nunca salen a la luz. Entonces, más que pensar quién influenció a quién, lo que a mí me parece que es válido para el estudio que hacemos desde la Sociedad de Estudios Internacionales del Surrealismo es ver cómo esos diálogos conformaron un movimiento que se llamó surrealismo, que en ninguno de los casos que yo he oído en nuestras reuniones, ya llevamos 5 reuniones internacionales, una multitud de exposiciones, entre otras la del Met, que se llamó Surrealism Beyond Borders. Trabajamos la idea de que el surrealismo fue un acontecimiento sincrónico en diferentes puntos del planeta, que se hizo visible, sí, a través de André Breton, porque él estaba en el centro del mundo de ese entonces, pero no quiere decir que porque no sea visible no existiera. Y esa es la investigación que se está haciendo y que nos sorprende todas las veces que nos reunimos, encontrar que la gente, no sé, desde Praga hasta Martinica, hasta Filipinas, los académicos que investigan ahí están encontrando casos y casos y casos de cómo esos diálogos con artistas no europeos alimentaron el concepto que hoy tenemos de surrealismo. Bueno, pues este es un evento que para nosotros es muy importante. Se va a celebrar los 100 años de la publicación del primer manifiesto del surrealismo. Yo creo que es más bien una excusa para dedicarnos a estudiar el surrealismo, porque en realidad el surrealismo pues no se fundó en 1924, ¿cierto? Era algo que estaba ya en el aire con Dada y bueno, se manifestó, digamos, como movimiento casi que político en el 24 con el manifiesto, porque se organizaron. Pero es un evento que llevamos preparando los 4 años pasados en reuniones. La idea es que sea muy inclusivo. Va a ser en París, pues porque es el lugar para hacerlo y además porque ahí está el archivo de André Breton. André Breton tenía, pues, sobra decir, un archivo de publicaciones y todo esto importante, pero también tenía las fotografías del grupo reuniéndose. Su apartamento mismo era un ensayo visual sobre lo que él pensaba. Entonces ahí está como ese centro intelectual y es una reunión que vamos a hacer, se va a encargar la Universidad Americana en París y otras instituciones, pero en realidad es una conferencia que estamos organizando entre diferentes lugares geográficos también. La directora de la sociedad, pues ella es inglesa, el vicepresidente trabaja desde Estados Unidos y me incluyeron a mí como directora de esta conferencia en particular porque hay algo muy importante para ellos y es que el mundo angloparlante ha tendido a ignorar, no por malos, sino porque no hablan el castellano o el portugués, lo que se ha hecho en términos de investigación en América Latina. Entonces quieren ahora incluirlo, porque pues todos quieren como acoger todos estos investigadores, somos alrededor de 350. Todos estos investigadores quieren acoger otras formas de ver el surrealismo desde otras geografías. A mí me parece muy importante el esfuerzo, porque no lo hacen, digamos, por una cuota de inclusión, sino lo hacen por genuino interés de qué era lo que pasaba en estos otros lugares.